Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Uno de los libros bellísimos de la Sagrada Escritura son los Salmos, donde encontramos grandes himnos, grandes alabanzas y grandes súplicas al Señor. Y el pueblo cristiano, muchos en sus hogares tienen el Salmo 91 en un altar, porque es un salmo que nos dice que el que habita al amparo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. También Jesús fue un hombre de profunda oración y con razón hoy hay una súplica en el Evangelio. Veamos cuál es esa súplica. ¿Qué es lo que le suplican al Señor? Por favor, veamos Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan de la mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. En este evangelio encontramos justamente a Jesús orando. Y es que Jesús, como buen judío, había aprendido el Shema Israel. Es decir, era obligación para todo israelita, después de cumplir 13 años, hacer esta oración por la mañana y por la tarde, diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego los judíos hacían otras 3 oraciones por la mañana, por la tarde y ya al anochecer. Y era gente que constantemente estaba en contacto con Dios. Esto es lo que Jesús había aprendido. Y por eso Jesús le encontramos en oración 40 días y 40 noches en el desierto, y sigue orando después del bautismo. Jesús, dice el Evangelio, que ora en la transfiguración, ora cuando va a resucitar a Lázaro, ora para elegir a los 12, y en sus últimos momentos de agonía y desesperación le encontramos orando en el Monte de los Olivos, y Jesús termina su vida orando en la cruz, donde dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y concluye diciendo: a tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso hoy, uno de sus discípulos
se acerca a Jesús con esta gran súplica. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le va a decir que la oración por excelencia y la oración que no debe faltar a los cristianos y que se debe de hacer con profunda fe es la bella oración del Padre Nuestro. Oración tan linda que Santa Teresa de Ávila, cuando iba a orar, nunca pasaba de la primera palabra. Solamente decía Padre Nuestro y caía en éxtasis. Ya no seguía. Ahora, en el Padre Nuestro hay 7 grandes peticiones. Yo no tengo tiempo, hermanos, para que nos detengamos en cada una de ellas. Pero vale la pena detenernos en algunas. Por ejemplo, decimos Padre Nuestro. Esto es importante. Sentir a Dios Padre y un Padre amoroso que se encarna en este mundo como un niño al que se presentaron los pastores y los reyes magos y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dios como un niño que no amenaza a nadie. Quítate esa mala costumbre de estar pensando en un Dios castigo, en un Dios azote, en un Dios destructor, en un Dios que tiene un día ardiente como un horno, en un Dios que tiene el agua de fuego, en un Dios que tiene la muerte eterna. Ese es un ídolo. El Dios que nos conocemos en Jesús se presenta en un niño, en un pesebre. Y después encontramos a este Jesús que es Dios entre nosotros, con los pobres, y les llama bienaventurados. Lo encontramos con los pecadores y les dice, levántate, tus pecados son perdonados. Le encontramos con los enfermos y les dice, levántate, tu fe te ha curado. Le encontramos con las mujeres, con los niños, y es tan acogedor, tan benévolo. Y un Dios tan humano y tan amoroso que Juan capítulo 13 encontramos a este Jesús hecho Dios entre nosotros, lavando los pies a sus discípulos. Qué lindo creer en un Dios que es Padre amoroso, que se abaja hasta lavar los pies para engrandecernos a nosotros los humanos. Luego decimos, santificado sea tu nombre. Obviamente, los ángeles dicen noche y día, santo, santo, santo es el Señor. Y por tanto, tú y yo no podemos santificar a Dios. Dios ya es santo. Solo podemos reconocer y aceptar esa santidad de Dios y pedir que se manifieste a nosotros y que nos eleve y que nos dé parte de su santidad. Nosotros solo podemos hacer como Moisés, que ante la presencia de Dios, Éxodo capítulo 3, en una zarza que arde, con gran reverencia, con gran respeto, se quita sus sandalias. Porque hasta el lugar donde estaba era lugar santo. Esto es lo que tenemos que hacer con Dios. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Juan capítulo 12, Juan 12, 24. El Señor Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. No podemos glorificar a Dios, solo pedir que se glorifique, que se santifique Él mismo y que se manifieste a nosotros con su gran santidad, su gran misericordia, y que nos libere de pecados, y que en su gran misericordia podamos acercarnos a Él.
venga a nosotros tu reino. Nunca olvide, estamos pidiendo que se potencie la vida. Lucas capítulo 11, el reino de Dios está entre ustedes, porque los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan. El reino de Dios está donde se potencia la vida. Jesús vino a construir el reino, y lo que vino es a construir la vida. Juan 10:10, he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pedir a Jesús que nos preste su mente para pensar como Él, que nos preste sus labios para hablar como Él, que nos preste su corazón para amar como Él. Y luego decimos en el Padre Nuestro, además de venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy el pan de cada día, doble. Este pan que nos alimenta. Pero nunca olvidemos, no solo de pan vive el hombre. Lo que pedimos es que nos dé la gracia del pan que permanece para la vida, la Eucaristía. Que nos perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos deje caer en tentación. Porque dentro de nosotros hay un ángel y somos tan nobles, tan buenos, gente de oración, gente de iglesia. Pero por ratos también dentro de nosotros hay un demonio. Y caemos en odio, en rencores, resentimiento. Que el Señor no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal. En este mundo hay tanta maldad, que el Señor sea con nosotros y nos libre de todo peligro, de toda maldad, de todo mal espíritu. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.